Ciudad Gatillo TV. 20 años de un gobierno y solo nos deja una historia escrita en bolas. Ciudad Gatillo TV. ¿Qué tal, amigos de Ciudad Gatillo TV, quienes nos siguen en YouTube y en Facebook? Esta vez transmitiendo desde La Pajarera junto a Camilo Guzmán, presidente del Consejo Municipal de Juventudes del Cerrito, quien ha estado asociado con una noticia que en los últimos días ha salido en los medios relacionados con políticas públicas. Y para pasar un poco de lo que vemos en las redes sociales como lo escandaloso, pasemos un poco más a lo que hay de fondo de esto, y son las políticas públicas. Y Camilo nos va a explicar un poco de qué es lo que se trata las políticas públicas, con qué se come eso, Camilo. Bueno, las políticas públicas, hay dos tipos de políticas públicas: las sectoriales, que hacen referencia más como a infraestructura, educación, salud, y las poblacionales, que hacen referencia como a las comunidades LGBTI, mujer, adulto mayor. En ese caso, en el Cerrito, ¿qué tipo de política pública se piensa implementar? En este momento tenemos ya aprobada política pública con el adulto mayor, hay política pública de mujer, hay política pública LGTBI. En lo que ya sería el área sectorial, pues la verdad no tengo conocimiento de cuáles son las políticas públicas. ¿Y la de la coyuntura relacionada con el municipio de La Victoria? En este momento tenemos aprobada la política pública de lectura, escritura y oralidad. Esa es la política pública de La Victoria, que ahora es de Cerrito. Okay. Bueno, para contarles como qué es una política pública, la política pública, como ya te había dicho, se divide en esas dos partes: poblacional y sectorial. En las políticas públicas hay un ciclo de vida, que es el ciclo de vida de las políticas públicas, en la cual inicia con la formulación, luego sigue la implementación, luego sigue el seguimiento a esa política pública y luego ya termina con la evaluación. En lo que es la formulación, también hay unas etapas de la política pública, la que inicia con el estudio de un marco teórico, que es principalmente como estudiar acerca de en dónde y cómo se quiere implementar o qué se ha escrito sobre ese entorno al cual se quiere implementar esa política pública. Luego ya continúa con los antecedentes de las políticas públicas, que en ese caso sí ya podemos traer a colación una política pública de un municipio vecino. Ya con esos dos primeros puntos de la formulación, en el punto de formulación de las políticas públicas, podemos sacar un borrador, y ese borrador se le pregunta a la comunidad, que ese viene siendo el punto 3 de la formulación, que se consulta a la comunidad, se le pregunta: estas soluciones que tenemos con esta política pública, ¿sí solventan sus necesidades? ¿Esto sí les sirve? Pero eso de alguna forma quiere decir algo, Camilo, que es que de entrada la política pública se ha tenido que hablar con la comunidad, ¿no? Exactamente, sí. Todas las políticas públicas necesitan un diagnóstico o una caracterización donde se identifiquen los problemas y que la misma comunidad diga: sí, estas son nuestras necesidades, y a partir de esto se ejecuta la política pública. Luego ya de esta política pública ya se crean unas líneas hacia dónde se va a seguir la política pública, cómo se va a implementar. Y ya para finalizar de este punto ya se habla sobre la financiación, cómo se va a financiar esta política pública, cómo se va a sostener en el tiempo. Ya luego de esto ya pasamos a los últimos dos puntos que te había contado hace un momento, y que es el seguimiento de la política pública y la evaluación. ¿Quiénes hacen esa evaluación? La evaluación lo hace la administración municipal, la administración departamental o de orden nacional. Las políticas públicas pueden ser nacionales, departamentales o municipales.
no hay ningún tipo de jurisdicción para la implementación de las políticas públicas. Por eso lo que se hace normalmente cuando pues, se hacen las cosas, digamos que de una u otra forma mal, es que cogemos el ejemplo de la política pública nacional y lo traemos a colación a nuestro municipio y decimos esto es lo mismo, sin ni siquiera decir o dar un diagnóstico o una caracterización para implementar bajo las necesidades de este contexto la política pública. Digamos que eso es un resumen a grandes rasgos de lo que son las políticas públicas. En el caso del Cerrito, de esta política pública que ha sido pues noticia en estos días, se llevó a cabo estos procesos de llamar a la comunidad y demás. La verdad es que no. En este caso lo que se hizo fue traer literalmente un copy-paste de las políticas públicas de un municipio que se llama La Victoria, del Valle del Cauca. Lo único que se cambió en la política pública cuando se trajo aquí a implementar al Cerrito fue la mesa de lectura, escritura y oralidad, que no es la misma mesa que se trabaja en La Victoria, y ahí es donde inician las críticas que yo he hecho a partir... ¿Cómo está conformado allá? Allá se tiene contextualizado a partir de una persona que sería un profesor de español, se tiene el secretario de Cultura, se tiene un profesor, bueno, ese ya te lo mencioné, se tiene la comunidad en general también, se tiene incluido una persona, un escritor que sea de allá, de La Victoria, y aquí solamente se tiene, digamos que de lo que recuerdo es el representante de la alcaldesa, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, creo que está el de Hacienda, el secretario de Hacienda, y bueno, otras personas que no contextualizan las necesidades de esta política pública para que sea realmente funcional, que ahí es donde inicia la crítica, porque en esta política pública implementada en el municipio se crea un parágrafo en el cual sí se hace la aclaración de quiénes pueden intervenir. Entonces, haciendo una analogía, se puede decir de que se invitan unas personas en este parágrafo que sería de apoyo, como se escribe en esta política pública, para la gestión y la ejecución del proyecto, pero que no tienen voto, tienen voz. No son actores principales. Exactamente, no hacen parte de esa mesa, digamos que se podría decir directiva, o que da el manejo de cómo se va a realizar la política pública. Entonces, pues solamente tienen voz, pero no tienen voto, no van a poder decir o incidir en la ejecución del proyecto, o cómo o opinar para poder realizar el proyecto de la política pública. Para mi concepto personal es una política pública, como ellos lo llaman, muy bien traída, porque esto puede generar una posibilidad de el mejoramiento en lo que es la cultura y el turismo de nuestro municipio si se ejecuta bien, pero pues esperemos que la administración municipal se tome el papel en serio y podamos tener una política pública que realmente nos identifique y aprovechemos ese legado de Jorge Isaacs. ¿Y qué otra potencialidad le verías a esa política pública de escritura, lectura y oralidad implementada, digamos, aquí en todo su furor en el Cerrito? Bueno, ahí a partir de eso hay que hacer como varios análisis y contextos de la política pública. Aquí en el municipio tenemos población invidente, tenemos población sorda, entonces ahí hay que empezar primero a iniciar desde ahí con las críticas, ¿no? Entonces toca que crear una política pública que pueda incluir este tipo de personas que tienen estas discapacidades en el aprendizaje, y pues se podría implementar, yo me lo pensaría como en el corregimiento de Santa Elena, un corredor turístico fotográfico con frases de la María o de algún tipo de escritor, donde se pueda la gente tomar fotos y se pueda hacer un recorrido hasta la hacienda. Bueno, hay muchas cosas que digamos que con un poco de visión se podrían implementar dentro del municipio para que mejoremos el turismo, para que mejoremos la cultura y para que empecemos a enseñarle a las culturas más jóvenes, perdón, a los más jóvenes sobre lo que existe en nuestro municipio, que es realmente pues una riqueza muy grande, que es la cultura de la literatura. Camilo,
¿qué sigue una vez aprobada por el Consejo? Luego de haber sido aprobada la política pública, ya viene es la voluntad política de la administración municipal. Ellos ya, digamos que la política pública carece de unas objetividades de cómo se va a desarrollar, entonces queda muy amplia, lo que de una u otra forma no es tan negativo porque le da la posibilidad a la administración municipal de poder implementarlo en cualquier tipo de contexto como a ellos les parezca, pero también es negativo porque no sabemos cómo lo van a realizar. Entonces se habla sobre el mejoramiento de las bibliotecas, se habla sobre una biblioteca virtual, se habla sobre un mejoramiento en infraestructura, se habla, digamos que a muy pequeños rasgos, sobre compartir la información de cómo se va a realizar la política pública en los colegios, y pues se habla sobre comunidades invidentes, pero pues hay que esperar cómo se desarrolla con el tiempo la política pública, teniendo en cuenta que estamos más o menos a 4 meses de terminar este año y que le queda un año de gobierno a la administración municipal. Como ya nos habías dicho, esta política pública pues parte de digamos como de un consenso con la comunidad y tiene unos pasos hasta convertirse, pues es un proceso que termina por convertirse en política pública, y al no haber sido así, digamos, no haber seguido esos pasos en el cerrito, ¿qué crees que pueda pasar en futuros proyectos que vengan de esa política pública? ¿Cuál sería el impacto? Bueno, pues realmente no... Además de la incertidumbre de la que Exacto, me sí, pues realmente no podría pasar más allá de ello, ¿no? No podría decirte mucho más de qué esperar de esas políticas públicas o de qué se puede esperar de otras políticas públicas. Ya vemos que la administración no se fija en nimiedades como por ejemplo una palabra, entonces toca que esperar en su ejecución y en los proyectos que ellos tengan para saber qué depara de las políticas públicas que se quieran traer quizás en este otro periodo que viene del Consejo Municipal, que es quien aprueba, y que yo le hice la crítica en un en vivo que les dije que todos dijeron aprobado luego de que se presentó este proyecto sin ningún tipo de crítica ni a corregir ni para mejorarla. Entonces pues quedamos como con la incertidumbre de saber qué piensa el Consejo Municipal y cómo lo va a ejecutar este proyecto tan importante, porque ayudaría al crecimiento cultural y turístico y en la economía de nuestro municipio. Camilo, en líneas generales, o sea, la política pública, ¿sí? Independientemente de la problemática que pretenda resolver, ¿por qué es importante y por qué a la gente que nos está viendo le debería interesar? Porque tenemos el contexto ya listo y presto para poder ejecutarlo. Por ejemplo, nos diferenciamos, quizás no tengo el conocimiento de cuáles son los actores en la literatura de la Victoria, pero aquí ya tenemos a Jorge Isaacs, ya tenemos el contexto de la María, ya tenemos la Hacienda, ya tenemos todo lo necesario para poder crear la política pública e implementarla. Tenemos jóvenes que les gusta la literatura, hay gente que le gusta declamar poesía aquí en el municipio. Tenemos todo lo que se necesita para poder implementar de manera correcta la política pública. Entonces eso es lo que a la gente le tiene que interesar, de que se apropien de eso que es nuestro, que hace parte de nuestro municipio. Te lo pongo así como en una utopía de aprobarse, pues, de hacerse una política pública siguiendo esos pasos que nos dijiste, partiendo desde la comunidad, evaluando. ¿Qué crees que podría redundar en el municipio haciéndolo de esa forma? Digamos, haciéndolo como se debe hacer, haciéndolo bien. ¿Qué podría redundar? Sí, ¿qué beneficios le podrían traer, pues, al pueblo? El turismo. Sí, vos lo ves por el turismo. El turismo, para mí el turismo y la cultura. ¿Qué tal un festival de cuentería?
¿Qué tal un festival de cuentería o que el Cerrito se convierta en un foco de la cultura literaria en este lado del Valle del Cauca, donde se traigan cuenteros, se traigan escritores, se haga una representación como el iFestival, algo así? Entonces, pero dentro de la política local hay bastantes cuenteros, ¿no? claro, no, sí, hay y mentirosos. Pero entonces se podría traer mucho, se podría traer sí, hay material, demasiado, hay mucho material. Tenemos el profesor Carvajal de aquí de nuestro municipio, que esa sería una de las personas que debería hacer parte de esa mesa de lectura, escritura y oralidad mínimo, porque es una persona que ya lleva mucho tiempo estudiando nuestro contexto cultural y turístico como para poder aportar cosas muy importantes en esa política pública. Entonces ahí deviene la crítica y ahí deviene todo el contexto de lo que podemos aprovechar como municipio. Finalmente, Camilo, dentro de lo que son las políticas públicas y las problemáticas que hay dentro del municipio, ¿crees que se necesite alguna otra política pública que trate de solventar ciertos problemas? ¿Crees que de pronto debería hacerse la política pública para X o Y? Para juventudes, sí, que es lo que yo defiendo en este momento. Digamos que a partir de ahí es que se vienen mis críticas a la administración municipal, porque no se incluye dentro de esa mesa de lectura, escritura y oralidad a un profesor que son los representantes, por decirlo de una manera, de los colegios, y a una persona que haga parte de la plataforma municipal de juventudes o del consejo municipal de juventudes. Entonces ahí es que viene mi crítica, y necesitamos una política pública de juventudes que nos cree un espacio, que nos haga apropiarnos de todo lo que tenemos aquí en el municipio para poder aprovechar cultural, deportivamente. Aquí hay mucha gente que le gusta hacer muchas cosas artísticas que nos identifica como jóvenes, y que es lo que yo creo que necesitamos en este momento para el municipio, una política pública que aproveche y que genere espacios que solventen necesidades para nosotros los jóvenes, que pues somos los que realmente nos han olvidado en este momento. Una política pública de deporte también sería muy importante. Aquí hay mucha gente que le gusta hacer deporte. Sí. Entonces hay muchas cosas que hacer, hay muchas políticas públicas por implementar. Y en ese sentido, ¿cuál sería como tu invitación a la gente en relación con estos temas? Mi invitación es a que a todos los cerriteños nos empecemos o victorianos. Quizás victorianos también, o victoriosos, para que podamos implementar una política pública de juventudes, y que nos preocupemos todos, los que tenemos o los que tienen, mejor, hijos, los que tienen hermanos jóvenes, los que tienen algún tipo de inclinación por los proyectos culturales en lo que son juventudes, a que nos preocupemos por esta clase de proyectos, a que que nos invitemos a nosotros mismos a poder aprovechar estos espacios, y a que le exijamos a la administración municipal que cumpla, que nos tenga en cuenta a las juventudes dentro de esta clase de proyectos tan importantes que pueden ayudar a mejorar el turismo y la educación de nuestro municipio. Bien, entonces hasta aquí fue este programa, este video del día de hoy. Los invitamos a que miren nuestros videos, a que se suscriban a nuestro canal, a que nos den like y compartan y escriban en los comentarios. Ahí recuerden que por ahí, hoy como invitado, pero voy a hacer la excepción, recuerden comentar qué política pública creen que necesitamos en el municipio del Cerrito. Comenten ahí, nos dan muchos likes, mucho amor para nosotros, por favor, sobre todo para William. Solo me encantas. Chao. Ciudad Gatillo TV.